Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca de los padres. Vamos a hablar acerca de Dios el Padre en particular, pero vamos el día de hoy a leer una entrevista que se hizo con un profesor llamado James Rilling de la Universidad de Emory, profesor en la Universidad de Emory en Atlanta, donde él acaba de escribir un nuevo libro que se llama Explorando la naturaleza de los padres. Y es interesante el tema de este libro y la entrevista que le hizo Carol Clark acerca de su libro, porque revela muchas cosas de lo que él está haciendo. Y vamos a ver, a comparar el trabajo de James Rilling y las cosas que dice en este artículo, que obviamente es una entrevista muy breve y habla solamente acerca de ciertas partes del libro y de por qué decidió hacer este libro, escribir este libro, hablar de este tema acerca de la naturaleza de los padres. Y vamos a ver cosas muy interesantes en esta entrevista, y sobre todo a la luz de lo que dice la palabra de Dios, porque vamos a ver cómo Dios verdaderamente tiene conocimiento en su palabra, conocimiento profundo, conocimiento verdadero y profundidad que incluso las personas intelectuales de este mundo, como este profesor James Rilling, no lo pueden entender. No pueden entender a menos que se acerquen a Dios, a menos que lean lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y a pesar de las buenas intenciones que tiene este profesor, vamos a ver todo lo que podemos aprender acerca de su trabajo, acerca de lo que dice la palabra de Dios con respecto a los padres. Vamos a ver este contraste entre el conocimiento del mundo, entre el conocimiento de los sabios de este mundo, de los doctos, y el conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a ver cosas muy muy importantes acerca de Dios el Padre y de la relación que podemos llegar nosotros a tener con nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar con esta entrevista acerca de este libro, Explorando la naturaleza de los padres. Como ya mencioné, la entrevista fue hecha por Carol Clark para la revista de Emory, de la Universidad de Emory en Atlanta. Y la entrevista dice lo siguiente: en un nuevo libro, James Rilling entreteje sus experiencias personales como hijo, esposo y padre con los últimos conocimientos científicos sobre la paternidad. El MIT Press publicó Padre Naturaleza, la ciencia del potencial paterno. Se trata de cómo y por qué los hombres humanos desarrollaron la capacidad de ser cuidadores involucrados, cómo ese cuidado beneficia a sus hijos y las circunstancias en las que es más común, dice Rilling, profesor del Departamento de Psicología y el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Emory. El público al que va dirigido es cualquier persona que sea, tenga o conozca un padre. Estas son las palabras mismas de James Rilling acerca de lo que se trata el libro. El libro se llama Padre Naturaleza, la ciencia del potencial paterno. Ese es el nombre del libro. El artículo está titulado Explorando la naturaleza de los padres por Carol Clark. Pero este libro de Padre Naturaleza, la ciencia del potencial paterno, es muy interesante porque por ahí empieza, desde el título, hablando de Padre Naturaleza, porque hemos escuchado el término de Madre Naturaleza, un término muy común, pero él en su libro quiere explorar la naturaleza de los padres, que es bueno explorarla porque poco se habla acerca de la importancia de los padres en la vida de todos los seres humanos, y vamos a ver que eso es precisamente lo que explora James Rilling. Y él es Departamento de Psicología, profesor del Departamento de Psicología y Psiquiatría, Ciencias del Comportamiento de esta Universidad Emory. Y vamos a continuar con el artículo de Carol Clark, donde ella dice lo siguiente: Rilling explora las bases neuronales de la cognición social y el comportamiento humano como director del Laboratorio de Neurociencia Darwiniana. Alrededor de la época del nacimiento de su primer hijo, se dio cuenta de que el cuidado paterno era un tema de investigación descuidado y decidió convertirlo
en un foco de su laboratorio. También comenzó a impartir un curso universitario sobre la paternidad. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa porque nos dice muchas cosas acerca de este autor, James Riley, que está explorando, ¿verdad?, la ciencia del potencial paterno, el poder de un padre. Y vamos a ver nosotros que la Biblia también nos habla acerca de un padre, de nuestro Padre Celestial y del potencial de esta influencia de nuestro Padre y de los padres físicos y de nuestro Padre Celestial. De hecho, fue lo que Cristo, una de las cosas que Cristo vino a hacer fue revelar a su Padre. Y Él habla acerca de esto. El primer lugar donde se habla en los evangelios, porque tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento no se habla directamente de Dios el Padre con ese nombre. No dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no habla acerca de Dios el Padre. Se habla acerca del el Altísimo, se habla acerca del Anciano de Días, se usan otros términos, y sí se da a entender que obviamente Dios, el Padre, estaba envuelto en lo que sucedía en el Antiguo Testamento, porque habla acerca del Padre y del Hijo, ¿verdad? Por ejemplo, en la profecía del Salmo 110, donde le dice, siéntate a mi diestra hasta que haga tus enemigos como estrado de tus pies. Pero no se menciona el nombre del Padre, porque ese es el nombre con el que Jesús lo vino a revelar, a su Padre Celestial. Y la primera instancia en el Nuevo Testamento donde se menciona al Padre es en Mateo 3 y versículo 17, pero vamos a empezar desde el 16 a ver lo que dice, porque aquí es donde fue Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista, fue el río Jordán, y aquí es lo que sucede en el versículo 16, dice, y después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Y he aquí, una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo gran deleite. Entonces, en realidad, es la primera mención, ¿verdad? Es la primera inclinación que nos habla acerca del Padre, hablando acerca de Jesucristo como su Hijo amado. Todavía no dice Padre. La primera vez que dice Padre es en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Y vamos a ir para allá para leer lo que dice Jesús acerca de su Padre. Porque esto es algo muy, muy importante. Antes de meternos a estudiar lo que dice James Riley en su libro, con respecto a lo que dice acerca de su libro en esta entrevista, es importante que estudiemos lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios el Padre, de nuestro Padre Celestial, porque la Biblia nos habla de ello y es absolutamente fundamental que entendamos esto. En Mateo 5, en el versículo 16, cuando estaba Jesús en el Sermón del Monte hablando, estaba dando instrucciones de cómo deberían hacer las cosas sus discípulos. Y en el versículo 16 les dice, en la misma forma también, ustedes deben dejar su luz brillar delante de los hombres, para que ellos puedan ver sus buenas obras y puedan glorificar a su Padre que está en el cielo. Allí es donde habla la primera vez acerca de el Padre que está en el cielo. Empieza a revelar al Padre, porque antes solamente se mencionaba a Dios. Y si podemos deducir que había más de uno, porque Elohim, la palabra en el hebreo, es plural. Como ya hablábamos acerca del Salmo 110, acerca del Señor dijo a mi Señor. Hay muchas cosas, hay mucha evidencia en el Antiguo Testamento, pero no se menciona con ese nombre, como Padre. Y desde el Sermón del Monte, donde Jesús empieza a enseñar, ya habla acerca de su Padre y dice que es importante que nuestra luz brille, dice, para glorificar a nuestro Padre que está en el cielo, dice, a su Padre. Así lo mencionó Jesús. Ahora, continuando en el Sermón del Monte, en Mateo 6, él empieza a dar lineamientos de cómo hacer ciertas cosas con respecto a nuestra relación con Dios, que muchas personas confunden esto como una religión, o puede ser actividad religiosa, porque se está hablando acerca de dar limosnas, de las oraciones, del ayuno, y vamos a ver lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, porque esto es muy importante y nos da mucho entendimiento de cómo, muchas cosas acerca del Padre y de cómo es el Padre, y de cómo nos ve, de lo que espera, de lo que le agrada. Vamos a leerlo aquí en Mateo 6.
Tengan cuidado de no dar sus limosnas a la vista de los hombres para ser vistos por ellos. De otro modo, ustedes no tienen recompensa con su Padre que está en el cielo. Por tanto, cuando den sus limosnas, no toquen la trompeta delante de ustedes, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para poder tener gloria de los hombres. Verdaderamente les digo, ellos tienen su recompensa. Pero cuando ustedes den sus limosnas, no dejen saber a su mano izquierda qué está haciendo su mano derecha, para que sus limosnas puedan estar en secreto, y su Padre que ve en secreto los recompensará Él mismo abiertamente. Aquí vamos a detenernos porque habla acerca de las limosnas en estos primeros 4 versículos. Y lo vuelve a decir desde el primer versículo, aquí en Mateo 6, vuelve a decir que nuestro Padre está en el cielo. Y también dice que da recompensa, porque dice de otro modo, si lo hacemos para la gloria de los hombres, dice, no tienen recompensa con su Padre que está en el cielo. Entonces vuelve a hablar acerca del Padre, vuelve a mencionar que está en el cielo. Eso es muy importante que lo tengamos bien claro. Y después dice que Él ve en lo secreto. Dice para que nuestras limosnas puedan estar en secreto. Y dice, y su Padre que ve en lo secreto. Entonces ya vemos muchas cosas, ¿verdad? Que es nuestro Padre que está en el cielo, que da recompensa, que ve en lo secreto y que después Él recompensará abiertamente. Entonces esto nos enseña muchas cosas acerca del Padre. De que Dios quiere que tengamos una relación con Él, pero no es una relación de hacerla pública, de estarle demostrando en frente de otros al dar limosna. Eso no es lo que Dios quiere. O de estarle diciendo cuántas personas, cuánto dimos o cuántos ayudamos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que demos limosna, pero en secreto, que ni siquiera se dé cuenta una mano de lo que hace la otra. Que sea en privado, que no sea para obtener gloria de los hombres. Porque nuestro Padre está en el cielo, ve en lo secreto, Él ve el corazón, ve las intenciones del corazón. Y vamos a ver qué más dice con respecto a esta relación con nuestro Padre. En el versículo 5 habla de la oración. Y cuando oren, no serán como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles con el fin de poder ser vistos por los hombres. Verdaderamente les digo, ellos tienen su recompensa. Pero ustedes, cuando oren, entren en un cuarto privado y después de cerrar la puerta, oren a su Padre que está en secreto, y su Padre que ve en secreto los recompensará abiertamente. Y entonces vuelve a hablar acerca de esto, de que nuestro Padre está en secreto, de que Él ve en lo secreto, que Él recompensa abiertamente, pero esa relación es personal. No es para estarla demostrando en otras partes, ni hacer largas oraciones, ni enfrente de todos, ni en un lugar especial. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver qué más nos dice acerca de la oración, porque continúa en el versículo 7. Y cuando oren, no usen vanas repeticiones, como hacen los paganos, porque ellos piensan que por multiplicar sus palabras serán escuchados. Ahora pues, no sean como ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Aquí nos dice otras cosas muy importantes, porque nos dice que no usemos vanas repeticiones. ¿Y qué hace, por ejemplo, el catolicismo? Lo mismo, Padre Nuestro, todas estas repeticiones, ¿verdad? El Ave María, que ni siquiera está en la Biblia, por lo menos el Padre Nuestro está en la palabra de Dios. Pero estas otras oraciones es repetir. ¿Y qué hace el catolicismo? Exactamente lo contrario. Lo contrario de lo que dice en la Biblia, eso es exactamente lo que dice. Eso es exactamente lo que hacen. Dice, no usen vanas repeticiones. Dice, como hacen los paganos. Ahí también nos está dando prueba de que el catolicismo es una religión pagana. Y dice que piensan que por multiplicar sus palabras serán escuchados. Cuando él dice, no, ustedes tienen que orar en secreto, personalmente, con su Padre, abiertamente. Y no usar vanas repeticiones. Siempre lo mismo. Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación directa y personal con cada uno de nosotros. Y dice que no seamos como ellos, como hacen los paganos. Y nos da más información acerca de nuestro Padre. Dice, porque su Padre sabe de qué cosas tiene necesidad
antes de que ustedes le pidan. Y si vemos ese bosquejo de la oración, modelo que iba a continuación a enseñar, ¿verdad? De ese bosquejo, el famoso Padre Nuestro, vemos que es solamente un bosquejo, que es solamente un lineamiento, que es solamente un orden en cómo debemos orar, de qué tipo de cosas, de qué temas tenemos que abordar y en qué orden. Y después nosotros tenemos que traer todo lo demás en esa oración. Y si nos fijamos, lo único que realmente le pedimos de las cosas que necesitamos es danos nuestro pan como sea necesario, ¿verdad? Cada día. Y lo demás, no, lo demás es de que venga su reino, de que se haga su voluntad. Son muchas otras cosas. Y nos dice porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidamos. Nos está diciendo, ustedes tienen que tener una relación con Dios. No solamente para pedirle, sí es bueno que le pidan, porque sí lo dijo, pero en realidad es para tener una relación con Él, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos antes que nosotros le pidamos. Esto es muy importante, hablando de nuestra relación con nuestro Padre y lo que podemos aprender de los padres. Ahora, volviendo al artículo de Explorando la naturaleza de los padres de Carol Clark con el profesor James Rilling, vemos que James Rilling es director del Laboratorio de Neurociencia Darwiniana, y esto nos dice absolutamente que él cree en la teoría de la evolución. Y esto, precisamente por eso vamos a contrastar esto con lo que dice la palabra de Dios, porque las cosas de Dios son la verdad, son la profundidad. La palabra de Dios es la verdad. Pero cuando creemos en la teoría de la evolución y en estas falsedades de los hombres, vamos a ver cómo solamente se puede llegar a cierto nivel de comprensión. Y vamos a ver que el deseo incluso de este mismo profesor, Rilling, en entender la importancia de los padres y lo crítico que es para los hijos la crianza por un padre. Vamos a ver lo que dice aquí en esta misma entrevista. Dice, el artículo continúa: el hijo de Rilling, Toby, ahora de 13 años, y su hija, Mia, de 8, continúan inspirando e informando su investigación pionera sobre los padres. Y aquí Rilling dice lo siguiente: a menudo he pensado que mi hija fue perfectamente diseñada por selección natural para hacerme amarla, escribe Rilling. Su poder sobre mí es asombroso. Por ejemplo, a ella le encanta jugar con su Barbie Dreamhouse y probablemente la enumeraría en último lugar en términos de mis actividades favoritas. Sin embargo, cuando me pide que lo juegue con ella, soy incapaz de decir que no. De hecho, he memorizado diligentemente los nombres de todas las hermanas de Barbie. Y aquí nos da muchas cosas a entender esto, que el autor en su relación de padre con sus hijos aprende mucho de ello, y lo dice abiertamente, que él, su vida en su casa con su hijo, con su hija, informa a su investigación, y también su investigación ayuda a entender en su casa su relación personal con sus propios hijos. Y como ya mencionábamos, siendo de este laboratorio de neurociencia darwiniana, él cree en la teoría de la evolución, como ya leímos en este párrafo, ¿verdad? Vemos que él cree que fue perfectamente diseñada su hija por selección natural, para hacerlo amarla. Pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué nos dice con respecto a esta teoría de la evolución o a este proceso evolutivo? Porque las personas que creen en este proceso de la evolución, todo lo vuelven todo lo encajonan desde ese punto de vista, diciendo que hasta el efecto de amar a una niña pequeña cuando quiere que juguemos con ella, nuestra hija, viene que evolucionó, que eso se transformó para ser así. Pero la Biblia obviamente dice que no es así. En Génesis 1, Dios dijo lo siguiente: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo,
y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Y Dios los bendijo. Y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y domínenla y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. Y esto es muy importante, porque aquí Dios nos dice que Él creó a un hombre y a una mujer y que les dio la facultad de reproducirse, de dominar la tierra. Les dio dominio sobre todas las criaturas. No les dice, ustedes vienen de algunos de estos. No les dijo eso. El proceso evolutivo es una mentira. Es una mentira de Satanás. Y creer que incluso el amor o el afecto por un hijo, por una hija, viene de procesos evolutivos, es una mentira. Y es una mentira muy grande. Pero cuando rechazamos a Dios, por cualquier motivo, no podemos entender la verdad. No podemos entender lo que dice la palabra de Dios, que es muy clara con respecto a esto, con respecto a la creación del hombre, con respecto a las facultades del hombre, que incluso nos conceden hacer este tipo de investigación y de conocimiento. Porque el proceso evolutivo no puede explicar la información. La información no evoluciona. De otra manera, los animales también estuvieran razonando. ¿Por qué solamente dicen que algunos que vienen del mono o del chimpancé evolucionan a tal grado que tengan este tipo de sentimientos, este tipo de comunicación y hacer este tipo de investigación? En Génesis 4 nos dice precisamente cómo sucedió esto. En el versículo 1 dice, entonces Adán conoció a Eva su esposa y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un hombre del Señor. Y dio a luz de nuevo su hermano Abel. Y Abel fue un cuidador de ovejas, pero Caín fue un labrador de la tierra. Aquí nos dice claramente la palabra de Dios que Dios creó a Adán y Eva a su imagen, a su semejanza, les dio su aliento, les dio esta capacidad mental y Él les dio la capacidad de procrear, y eso fue exactamente lo que sucedió. Pero también la palabra de Dios nos habla acerca del otro lado, del lado de las emociones, de lo que estaba estudiando, de lo que está mencionando acá el profesor Rilling. En el Salmo 103, en el versículo 13, dice lo siguiente: como un padre tiene compasión sobre sus hijos, así el Señor tiene compasión sobre aquellos que le temen. Nos dice que un padre por naturaleza tiene compasión por sus hijos porque son suyos, porque son pequeños, porque son frágiles. Precisamente por eso un bebé a la hora de nacer es totalmente dependiente de sus padres. Y nos dice no solamente eso, sino que el Señor tiene compasión sobre aquellos que le temen. Nos dice que Dios tiene compasión. Y de ahí viene la compasión del Padre Celestial. A nosotros nos dio esta naturaleza para poder compadecernos y proteger a nuestros hijos. No es algo de instinto, no es algo evolutivo, como dice el profesor Rilling. Y vemos también en la Biblia que hay un amor del Padre. Y esto es muy, muy importante. Que hay un amor del Padre y viene de nuestro Padre Celestial. En 1 Juan 2 nos dice el apóstol Juan en esta epístola, en el capítulo 2, en el versículo 15, nos dice lo siguiente, hablando acerca del amor de Dios. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es muy importante porque dice que hay un amor del Padre, pero que si estamos amando al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos están ocupados con las cosas del mundo. Y estudiar incluso la teoría de la evolución, este tipo de cosas, tratar de explicar la vida, los sentimientos, la relación de un padre, como hace el profesor Rilling, apartado de Dios, es amar las cosas del mundo. No es estar enfocados en la verdad, en la palabra de Dios. Y el amor de Dios, dice, no está en él. No podemos tener el amor de Dios. Y es muy importante que no amemos las cosas que están en el mundo para poder recibir
el amor del Padre, así lo clasifica, el amor del Padre, de nuestro Padre Celestial, de Dios el Padre, quien envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para darnos ejemplo, para dar su vida por nosotros como sacrificio perfecto por los pecados. Pero este amor del Padre es grandioso, es maravilloso. Y después vamos a ver en el siguiente episodio, vamos a continuar con este artículo, vamos a ver con una serie de preguntas que le hace la entrevistadora Carol Clark al profesor Rilling acerca de su libro. Le hace preguntas acerca de su investigación, de su libro, de el por qué escribir este tipo de este libro en particular, y qué cosas le ha revelado su investigación. Y vamos a seguirlo comparando con la palabra de Dios, porque como hemos visto el día de hoy, el amor del Padre es muy específico. Hemos visto que la Biblia nos habla, Jesús nos habla acerca de nuestro Padre Celestial. Nos habla que está en secreto, nos habla que tenemos que orar a Él, que tenemos que estar en una relación con Él, que Él nos ama, que Él sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos, de que Él tiene un amor, que Él es compasivo. Todas estas cosas hemos aprendido acerca del Padre el día de hoy, pero hay mucho más que podamos aprender. Ya continuamos en el episodio siguiente de Abre Mis Ojos a hablar acerca de estas cosas. Si usted quiere saber más acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, de lo que verdaderamente dice, lo invito a que vaya a nuestro sitio de la verdad de Dios, donde encontrará no solamente sermones, mensajes, sino también libros enteros acerca de la verdad de Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre Mis Ojos y nos vemos en el próximo episodio.